buenas, gracias por visitarnos en nuestra página de YouTube Pasa la Bola, específicamente en este programa Distrito Sapien. Y yo, como lobo viejo que soy, me presento como Jorge Trigora porque tengo madre y padre. En fin, este es un programa que estamos tratando de elaborar. Estamos haciendo la gráfica para la presentación, pero con motivo del 1 de mayo y lo que ha sucedido, esta reunión multitudinaria frente a la plaza, nos motivamos a adelantarnos y hacer este programa. Imaginemos un barco pirata, donde el capitán ha decidido aglomerar en la popa a toda la tripulación. Para eso utiliza la fuerza, utiliza las armas y les dice a los tripulantes que no les va a dar comida si no se aglomeran en la popa del barco. Todos van hacia ahí, parece que hay una gran multitud y les dicen a todos los tripulantes, alcen los brazos y digan ¡viva el capitán! Todo el mundo tiene que hacerlo, tiran la foto y la foto empieza a navegar por la internet y de pronto, ¿qué cree todo el mundo? La gente en ese barco está contento. Y yo creo que a la hora de analizar la realidad de Cuba, hay que analizarla exactamente así, no como un país, sino como un barco pirata. Desgraciadamente ha sido así. Que además de eso, su economía es el saqueo. En el año 1959, cuando llegaron a la isla, una isla próspera, intervinieron todos los negocios, incluso todos los negocios de aquí, de los Estados Unidos. Se quedaron con todo, tuvieron provisiones, el barco pirata tuvo provisiones por un tiempo. Cuando se empezó a quedar sin energía, pues se proclamaron socialistas comunistas y se insertaron en el CAME, en el Consejo de Ayuda Mutua Económica, y el CAME fue el próximo saqueo. Ahí empezaron a saquear a todos los países socialistas en función de mantener, digamos, prácticamente una base militar en el Caribe para poder amenazar a los Estados Unidos. Cae el campo socialista, surge Venezuela y el saqueo de la isla de Cuba es hacia el petróleo venezolano y hacia la economía de Venezuela. Y así se han mantenido, eso sin sumarle que la mitad de la población de Cuba se ha ido y está en Estados Unidos, aquí en este país, mandando también remesas, y eso es parte fundamental de la economía y del saqueo con el que se mantiene el gobierno cubano. Quiere decir, se produce muy poco y el saqueo es la fuerza económica que mantiene ese país. Esto que ven aquí es una pirámide. La copié de un programa de un muchacho muy talentoso llamado Nicolás Moraz, al cual quisiera recomendarles que entren a su página en YouTube. Y no sé, él no dijo que esta pirámide era confeccionada por él, pero bueno, como nosotros la cogimos de ahí, estamos diciendo que fue Nicolás Moraz quien lo hizo. No sé si realmente fue él quien lo hizo. El caso es que la importancia que tiene es que tiene una organización perfecta de lo que es este barco pirata que ya habíamos hablado. Con algunos arreglos, en la pirámide de él tiene a la sociedad amordazada en una sola fase. Nosotros hicimos una sociedad amordazada consciente y una sociedad amordazada inconsciente. Todo esto está basado a los años que viví yo en Cuba, nada más. Se dan cuenta, no tengo ningún tipo de anotación, sino mi memoria y decirles cómo se vivía en Cuba. En la parte más alta de la pirámide tenemos al dictador. Este es una especie de semidios intocable que ha llegado al poder a través de la fuerza o, bueno, ahora se está estilando mucho la cosa de las elecciones fraudulentas. Y de pronto caen ahí, son intocables. Estas personas y estas pirámides en general no trabajan por sí solas. Hay otras pirámides, otros países socialistas que están interconectados. En un principio pensé que estas pirámides, estos países, vivían cada cual en su galaxia y no tenían conexión.
No. Esto es un sistema solar donde el sol viene siendo una energía global que te está tratando de promover el comunismo y el socialismo mundialmente, y de esa forma va dando distintos rayos de luz a las distintas pirámides. Un ejemplo, bien, el 11 de julio del año pasado hubo una gran protesta en Cuba. Quiere decir que la olla de presión se destapó, el barco pirata de Cuba iba en picada. ¿Y qué surge como salvamento? Surge Nicaragua, otra pirámide que está en otro lado por allá, pero sí está interconectada a través de los dictadores, y a través de esta fuerza global socialista. ¿Qué le dice esta fuerza global socialista a Nicaragua? Hay que ayudar a Cuba. ¿Qué hacen? Le dejan entrar a ciudadanos cubanos en Nicaragua sin visa. Empiezan a moverse una gran población de personas descontentas de Cuba hacia Nicaragua, y de ahí pasan a través de la frontera a Estados Unidos. Se resuelven dos problemas. Número uno, ya esa gente que no quería estar en Cuba no está. Y número dos, está en Estados Unidos y es una fuerza productiva para saquear emocionalmente, porque esta gente que está en Estados Unidos, por pena, por los que han dejado atrás, por su familia, empiezan a darle la mitad de su esfuerzo, prácticamente, a veces mucho más, a las personas que quedaron en Cuba para que puedan vivir. ¿Qué sucede? Están contentos los que están allá porque ya se escaparon, y están contentos los que quedaron en Cuba porque de alguna manera no tenían ningún tipo de ayuda y empiezan a tenerla. Este dictador intocable en tiempos, en los años 70, los años 80, era visible. En este momento sucede que a veces no lo conocemos. Escogen a una persona prácticamente subnormal, como es el caso de Hugo Chávez y en su momento, y como es el caso de Maduro en este momento, y como es el caso de Canel, y lo colocan ahí como si fuera realmente el dictador, pero no lo es. Más bien pertenecen a este grupo de aquí, que son el Comité Central y el Buró Político. Estos sí son tocables, estos sí pueden ser eliminados. Y este de arriba, que se cree que está arriba, que lo sientan en el trono, puede también ser eliminado, porque en realidad no es él el dictador. Es otra mano, otra persona que sí es intocable, que no hay manera de que pueda ser sustituido. ¿Cuál es el colchón que divide la segunda fase corpórea, es decir, de personas, del Comité Central y el Buró Político? ¿La mentira o la doctrina? Esto es muy importante, porque esto hace que el barco pirata se convierta en un barco de salvamento. Es decir, porque ideológicamente ellos no pueden hacerle la conciencia a todo este grupo de personas que son piratas, que es una sociedad pirata, una sociedad de saqueo que no produce nada. No, la doctrina se encarga de decirles que ellos están bloqueados, que ellos no se desarrollan porque existe una fuerza externa imperialista que no se los permite, y entonces de esa manera todo el mundo está contento y todo el mundo no siente culpa por ser pirata. ¿Qué sucede? En este caso, eh, quisiera poner un ejemplo para los que no son cubanos y no han vivido esta desgracia. Y esta es una de las causas por las que yo estoy hablando aquí, para que en otros países no caiga esta desgracia. Quisiera ponerle un ejemplo de cómo funciona la doctrina. Supongamos que a este dictador le dan un montón de dinero para que movilice a una fuerza guerrerista, es decir, unos mercenarios, a atacar a ciertos países, como fue en el caso de Angola, Etiopía, sin tener ellos, los cubanos, que intervenir en esa guerra, porque no les concierne. Pero ahí es donde funciona la doctrina. El dictador se embucha todo el dinero, es decir, nunca llega al pueblo, y este pueblo se mueve, que son esta sociedad amordazada, consciente e inconsciente, que son los pobres, los que tienen que ir de carne de cañón a esas guerras, se mueve sin ningún pago,
porque lo que se les dice es que la sociedad cubana es tan benévola, somos tan buenos, este barco pirata es tan bueno que tiene que defender a otros pueblos. Y entonces no se llaman mercenarios, se llaman internacionalistas proletarios. De esa forma ya se justifica todo y de esa manera funciona la doctrina en todos los aspectos. Perdón. Pasamos, esta doctrina es muy importante porque esta doctrina no le permite al Comité Central ni al Buró Político a tocar a este dictador. Este hombre es intocable. Él puede hacer lo que haga, siempre hay que buscar una justificación para decir lo hizo porque era necesario, etcétera, etcétera. Incluso la doctrina es cambiante, según como las velas del barco pirata. Es decir, el aire da hacia un lado, da hacia el otro, y hay que cambiar la dirección de estas velas, y lo que era socialismo sigue siendo socialismo, aunque estemos contradiciendo el propio socialismo. Un ejemplo que se me ocurre para decirles, cuando cae el campo socialista, la persona que en Cuba entrara en una iglesia era bien castigado, caía en la parte más baja de la pirámide, aquí en la lista negra. Sin embargo, ¿qué sucede? Al quedarse Cuba sin mamar de la teta del CAME, tiene que dirigirse hacia los países de Latinoamérica. Y aquí hay una contradicción, porque los países de Latinoamérica, por ejemplo Brasil, son católicos, son religiosos, y entonces los brasileños venían a Cuba y veían que no, cómo era posible que un cubano no pudiera entrar a la iglesia. Y entonces las velas se dirigen en el sentido que les conviene, y se empieza a permitir en ese momento de forma mágica que la gente pueda ir a la iglesia, se puede ser religioso y comunista al mismo tiempo. Llegamos aquí, al Comité Central, al Buró Político. Estos son ladrones internos, no tienen acceso al botín internacional. Ellos no pueden manejar los negocios internacionalmente, pero sí tienen un botín nacional que ha llegado, que es la distribución hacia abajo, hacia el pueblo, que ellos dominan. Quiero decirles que el robo en Cuba está instituido, como todo barco pirata. Ellos dan provisiones para una semana. Es decir, y dan provisiones quiere decir que la tripulación tiene que comprar estas cosas, no las dan regaladas. Entonces, durante las otras 3 semanas que queda de mes, empieza a existir como una especie de trapicheo interno, de bolsa negra, de robo interno, en la cual se benefician los que están arriba, los que pueden robar, los que tienen patente de corso para robar a nivel internacional. Estos personajes son gruesos físicamente, porque comen mucho, tienen acceso a los que son militares, por ejemplo, que tienen una unidad militar, no una unidad militar pequeña, que también ahí se roba, pero una unidad militar, digamos, a nivel nacional. Es un hombre que tiene acceso a mucha comida, a muchas provisiones, y además de eso se la puede robar sin ningún problema, porque nadie de la unidad militar, cuando él pase por la posta, le va a decir: oiga jefe, además de que, bueno, tiene su chofer, oiga jefe, para que usted saque tenemos que revisarle su carro. No, él roba a mansalva. Y por eso es que vemos cuando se paran a aplaudir en el Comité Central alguna decisión unánime, todos votan unánimemente, se ve estas barrigas tan grandes de estas personas, esta desproporción con respecto al pueblo, que se le está cayendo los dientes y se están quedando ciegos del hambre. ¿Qué podemos decir más de este nivel del Comité Central? Ellos sí son tocables, no son semidioses, son personas que pueden ser eliminadas. ¿Quién los elimina? Entre ellos. El ejército, la policía y los medios de represión no pueden eliminar a estos de aquí arriba. Ellos empiezan todos se odian, empiezan a encontrarse defectos, empiezan a estarle diciendo
a decirle al dictador, mira, fulano está haciendo tal cosa, mira, el otro está haciendo más cual cosa. El dictador empieza a acumular información y cuando empieza a caerle mal a alguien de aquí, del Comité Central, simplemente lo elimina, como pasó con Robaina, con Pérez Roque, con Laje y todas esas personas. Continuamos por aquí con los miembros del buró político. ¿Qué más podemos decir de esta gente? Estas personas tienen acceso, como ya les dije, a una dieta especial y son eliminables entre ellos. Pasamos al ejército, la policía y los medios de represión. El ejército y el Comité Central, el Buró Político, la policía y los medios de represión están muy ligados. Unos pueden pertenecer a este grupo de arriba y algunos no, porque bueno, el ejército, el que es policía o el que es policía raso, no pertenece ahí. Estos policías reciben una dieta, son mayormente gente del interior que son trasladados hacia La Habana y mejoran en sus vidas. Tienen acceso a un lugar que son unas tiendas especiales donde venden a menos precio y hay más productos que en las tiendas regulares cubanas, que no hay absolutamente nada. Y entonces, sobre la base de esto, ellos son incondicionales al gobierno y su función es reprimir, dar golpes y avasallar al pueblo, como sucedió el 11 de julio. Seguimos más hacia abajo. Organizaciones sociales que adoctrinan. Las organizaciones sociales son la FMC, los CDR, etcétera, etcétera, etcétera. Estas organizaciones sociales pueden aparentar ser no gubernamentales, pero son completamente gubernamentales. Estas organizaciones sociales también se conectan con el Comité Central, porque casi todos los que son cabecillas de estas organizaciones también son miembros del buró político. Recuerdo una vez en un taller internacional de teatro, Armando Har llegó allí a donde había un grupo de jóvenes que no eran cubanos y un argentino le dice, bueno, mire, yo he dado un recorrido por toda la isla, veo que está muy mal, que hay mucha pobreza y yo creo que ustedes deberían hacer otra revolución, pero otra revolución para quitarlos a ustedes del poder y a ver si esto mejora, porque ustedes tenían una propaganda, yo vine aquí muy ilusionado por la propaganda internacional que tienen ustedes, que entre paréntesis esa es la gran potencia de Cuba. Su aparato propagandístico no es ni la medicina, ni la educación, ni la alimentación, ni nada. Es su aparato propagandístico. Y el muchacho le dice, yo he visto la realidad de Cuba, ustedes tienen que hacer otra revolución. Inmediatamente Armando Har, porque como es miembro del Comité Central, no es un dictador ni es un semidios que no puede ser eliminado, en aquel momento, bueno, ya falleció ahora, pero en aquel momento empieza a mirar hacia los lados, ve a los otros dirigentes que están esperando a que él conteste para si dice algo fuera de lo que no tiene que decir, decírselo al dictador y que le corten la cabeza, como se hizo con Ochoa y con tantos otros. Empezó a dar gritos desaforados y a decir, no, sí, tenemos que hacer una revolución, pero una revolución con más socialismo, con más comandantes en jefes, como nuestro comediante en jefe de La Barba, y ahí mismo dejó bien claro que él estaba con el dictador, con ese semidios, porque allí mismo si dice lo contrario, no llega al lugar donde tiene que llegar, porque lo eliminan inmediatamente. Estos son las organizaciones sociales que en realidad tienen ese barniz de organización social y son tan represivos y tan policías y tan ejército como los que están arriba.
lo único que no tiene uniforme. Estas son las personas que, por ejemplo, cuando hay que darle un mitin de repudio, hay que darle palos a la gente y se requiere personas que no tengan uniforme, se coge a policías, los visten de civil y también utilizan a este grupo social. Están los chivatos más abajo, los aduladores, los guatacas. Oh, estos tienen patente de corso para robar, pero municipal. Ustedes ven que hemos ido bajando. Estos roban a nivel nacional, estos roban los del ejército y los de las organizaciones de masa roban a nivel provincial, es decir, todo lo que le cae en las manos, ellos pueden hacer como un intercambio feudal, le dicen a este, oye, tengo un almacén de arroz, ¿qué es lo que tienes tú? No, yo ahora tengo un almacén de zapatos, bueno, pues yo a ti nunca te va a faltar el arroz y tú me das zapatos, así por decir un ejemplo. Estos chivatos tienen patente de corso para robar municipalmente. Estos pueden chivatear. ¿Por qué razón? Porque casi siempre están muy vinculados familiarmente con todas estas otras personas, están muy vinculados socialmente con todo este grupo de abajo hacia arriba, los proveen de ciertas cosas, de ciertas provisiones que puedan tener ellos, y además de esto son, no sé si vieron lo que sucedió en Trinidad, donde una muchacha estaba valientemente haciendo un periodismo crítico, una española, y salió aquella señora mayor, esperpéntica, chivata, diciendo viva la revolución, viva toda aquella porquería, viva el banco pirata y viva el capitán. Después se descubrió por su cuenta de Facebook que tiene familias en Texas que la proveen de alimentos, el vestido que tenía puesto era de aquí, las sandalias que tenía puestas era de aquí, y además de ser una chivata, yo considero que es una criminal. ¿Por qué? ¿Por qué es un crimen? Porque ella está promoviendo una igualdad que no existe sobre la base de que ella no vive igual que los demás. Ella no vive cogiendo ese pancito que dan cada mañana y nada más. No, ella tiene remesas de comida que le mandan de aquí de los Estados Unidos, y es tan cínica y tan miserable que desde esa posición defiende el gobierno. Después viene la sociedad amordazada consciente. Por ahí tengo una foto que la mostraré en su momento, no sé si está saliendo ahora, de un ejemplo de la sociedad amordazada consciente. Vemos a un señor que ha ocupado un espacio ilegal, un terreno ilegal, y ha hecho una casa de latas de tanques de agua, rompió los tanques y fue haciéndose bueno, nosotros atrevidamente llamamos casa, aquello es un lugar como una especie de cueva metálica, que él que encontró una pinturita rosada y se la dio. ¿Y qué hace el hombre? Inteligentemente, él dice que el mejor talismán para ahuyentar al diablo es la misma foto del diablo. Planta en aquella casa una foto del comediante en jefe. ¿Con qué objetivo? Todo el mundo dirá, no, es un amordazado inconsciente. Él no sabe lo que está haciendo. No, ese sí sabe lo que está haciendo. Lo que sucede es que él sabe que inmediatamente van a venir estos chivatos a tratarlos de sacar de ese lugar que no le pertenece, que es un terreno que le pertenece al gobierno, y él plantó allí una casa, pero le va a ser difícil, mucho más difícil a estos chivatos sacarlos de allí cuando de pronto vean esa foto del comediante en jefe fuera de la casa. Son personas, esta sociedad amordazada consciente, son personas que tienen miedo a caer aquí, en la lista negra, en la disidencia, en la oposición, en las personas no gratas. Después les voy a explicar lo difícil que es caer, por eso lo puse en negro, lo difícil que es caer en
en esta parte baja de la pirámide. Son personas que van huyéndole a los tiros, a los disparos. Si hay que ir a una manifestación, van, se montan en el autobús. Cuando nadie los está mirando, se van para casa de un amigo y no participan de las movilizaciones. Son personas que se consiguen unos certificados médicos para no participar en ciertas actividades agrícolas porque no quieren ir, etc. Y esta es la mayor parte de la población. Esta es la mayor parte de la población. Esta es la que si movilizan para ir a la Plaza de la Revolución el 1 de mayo, van porque tienen que ir obligados. Pero si de pronto se da la posibilidad de salir en balsa de manera multitudinaria, también van. Porque como ellos no tienen esa conciencia y saben que no sirve, que eso es un barco pirata, que no es una sociedad justa ni nada, sino que es Cuba es un barco pirata, ellos cuando viene la balsa dicen, me quiero escapar de este barco, y lo mismo van arriba para no meterse en problemas a las manifestaciones comunistas, que si se forma una posibilidad de poder escapar de la isla, son los primeros que se van. Por eso a veces aquí se muestra, en esta sociedad libre que vivo yo aquí en Estados Unidos, se muestran fotos de personajes que hoy estaban en una manifestación comunista y al otro día estaban aquí en Estados Unidos porque pudieron escaparse. Está la sociedad amordazada inconsciente. Esta es la menor. Con toda seguridad son la menor cantidad de personas. Son los viejitos, las personas que se quedaron pensando que la revolución iba a ser buena, en todas aquellas promesas que al principio hizo el comediante en jefe, de que todos íbamos a ser igual, de que íbamos a ir a la bodega y el café te lo iban a dar hasta sin pagar porque íbamos a estar nadando en abundancia. Todo eso, todas estas personas que creyeron en aquello y que todavía siguen creyendo porque la televisión los invade tanto. Imagínense 63 años con el poder de todos los medios de difusión diciéndole a la gente que el infierno es el paraíso, el infierno es el paraíso. Somos felices aquí, no nos falta nada. Y entonces, de esa manera, funcionan estas personas que ya no tienen un cerebro, sino lo que tienen es como una especie de plot, que es como una especie de conexión, que es un reflejo condicionado, que lo que le dicen por la televisión es lo que ellos hablan. Y pasamos a la parte final, a la más triste, a la que más sufre en Cuba, a la lista negra, a la disidencia, a la oposición, a las personas que se les ataca por todos los ángulos. Estas personas no tienen libreta de abastecimiento, libreta de razonamiento, no tienen acceso a nada, no pueden alimentarse, los han expulsado del trabajo porque ideológicamente dicen que no pueden trabajar, y son personas que viven de la caridad de otros, sobre todo de los que estamos aquí en el exilio, que cuando tenemos la oportunidad podemos mandarle algún dinero a los disidentes para que puedan existir, para que puedan comer, para que puedan vivir, porque esta gente sí tienen el verdadero bloqueo, un bloqueo de no trabajo, de no dinero, le quitan la libreta de abastecimiento, no pueden coger lo que le dan por una semana, aunque sea a cada cubano, y están a la buena de Dios, y por eso necesitan ayuda externa. ¿Qué pasa? Que también esta ayuda externa lo utiliza este grupo de aquí arriba como propaganda, como mentira, como doctrina, diciendo que el imperialismo yanqui, la CIA y otras organizaciones son los que le mandan dinero para que ellos sean disidentes. No, es para que ellos puedan respirar, porque al ser disidentes no tienen acceso a nada en el país. Creo que esta pirámide nos ha dado la posibilidad de organizar un poco para que ustedes entiendan, especialmente los que no son cubanos,
Y para los cubanos también, para los cubanos de este grupo, de la sociedad amordazada inconsciente, que a veces hasta llegan aquí, a los Estados Unidos, huyendo de ese sistema, y cuando le preguntan por qué ustedes son asilados políticos, no saben contestar. Y para mis amigos de otros países, dominicanos, otros países que no ha llegado el comunismo, para que cuando vean que su país tiene problemas, en el caso de algunos países que no quisiera meterme en eso porque no me concierne, pero que se habla de que hay políticos corruptos, que el país es pobre porque los políticos se roban todo, no se abracen a la idea de que el comunismo es la solución, porque nosotros los cubanos decimos, es mejor estar en Guatemala que entrar en Guatepeor, y el comunismo es exactamente Guatepeor. Bien, me despido de ustedes, creo que misión cumplida, y ya saben la razón por la que la gente tuvo que acudir obligatoriamente el 1 de mayo a la plaza. Los dejo con una imagen que sí es verdaderamente una movilización orgánica. Fue en los años 90 cuando el maleconazo, que dieron banderín abierto para que todo el que pudiera hacerse una embarcación pudiera escapar del país. Los dejo con esta imagen. Esta sí es una verdadera multitudinaria organización de gente, de grupo social, de pueblo tratando de huir, de escapar de este barco pirata que es el comunismo.